Recording in progress. Buenas noches para todos y todas, sean bienvenidos. La Escuela de Cábala para Todos, el día de la charla de hoy, que se llama Astrología Cabalística. Y hoy nos acompaña la profesora Marisela Murillo Iñiguez. Muchísimas gracias por estar acá. Cualquier pregunta, por favor, para mantener el orden, alzamos la manito. Y bienvenidos. Muchas gracias, profesora Marisela, por estar, por darnos este tiempo y este conocimiento. Sí, Bien. gracias a ustedes y bienvenidas todas y todos. Esta charla realmente es una continuación de la anterior que vimos la otra vez. No sé si lo recuerden, cuando vimos lo de los planetas y quedamos en que les iba a mostrar cómo trasladar los planetas al árbol de la vida. Bien. Bueno, antes vamos a hablar un poquito de lo que es la astrología cabalística, pues al pasar los planetas al árbol de la vida, la astrología siempre nos da un diagnóstico, nos dice el qué es lo que pasa con nuestra carta natal, la cual se configura con la fecha de nacimiento, el lugar y la hora donde nacemos. Pero nos da el diagnóstico, pero nos dice el qué. Sin embargo, trasladarla al árbol de la vida nos dice el para qué encarnamos, para qué venimos, cuál es nuestra misión y qué es lo que tenemos que trabajar en esta etapa de la vida. La carta natal, no sé si ustedes la conozcan, yo creo que sí, la mayoría. Está constituida por signos zodiacales, que estos signos los vemos aquí en la periferia y que son energías que se corresponden con funciones que son activas dentro de los sefirot. Y los planetas que están dentro del círculo son activadores, son aquellos que dinamizan a los signos, son los que los ponen, como quien dice, a funcionar. Y por otra parte, las casas terrestres son donde va a pasar la experiencia en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, cómo es nuestro cuerpo físico, nuestro ascendente, nuestra personalidad, cómo nos ven los demás, cómo ganamos nuestros recursos económicos, cómo nos vinculamos con los demás, con nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, cómo nos vinculamos con nuestra casa, nuestro hogar, la familia, cómo es mi relación con mi padre, con mi madre, cómo es el hogar donde nací, cómo fue mi infancia, cómo fue ese pasado y cómo es la última parte de la vida, que es lo que rige la casa 4. Y también me habla de las relaciones con parejas, con amores, con relaciones de sentimentales. El trabajo, cómo me llevo en mi trabajo con mis compañeros, el tipo de rutina que tengo, el tipo de trabajo que desarrollo diario y también la pareja que me ha de gustar o que me ha de traer para matrimonio, también los socios y también los enemigos públicos, ¿verdad? Los enemigos que nosotros sabemos quiénes son y que los conocemos y que son esos enemigos de la casa 7 porque es la casa está opuesta a la primera casa, entonces hacen una oposición, son esos enemigos declarados, porque la casa 12 son los enemigos secretos, privados, que no conocemos, que no sabemos. Y también tenemos experiencia con nuestra sexualidad, las crisis, la psicología, las terapias, la muerte también está regida por la casa 8. La casa 9 es mi filosofía de vida, cómo yo veo mi religión o mis creencias en Dios, cómo me acerco a la espiritualidad, cuál es mi búsqueda de lo sagrado, de qué manera busco esa conexión con lo divino.
Y la casa 10 es cómo me realizo en la profesión, aunque no necesariamente tiene que ser una carrera, porque muchas veces pensamos que es una casa de profesionista, pero no, si una persona tiene un oficio, que es carpintero, que es plomero, que es electricista, y es conocido en su medio social, es conocido en la sociedad, eso para él es su casa 10. Entonces la casa 10 tiene que ver cómo me ven en la sociedad, si tengo buena fama o mala fama, ¿verdad? Y por ejemplo lo vemos mucho en las figuras públicas, en los artistas, en los gobernantes, en los reyes, en los presidentes, etcétera. Y vemos si hay una buena expectación y esa persona logra llegar a las masas, logra llegar a impactar, hacer un buen papel. Y también cómo puede tener descrédito y cómo puede caer esa popularidad y cómo puede verse envuelto en chismes, en problemas y en dificultades. Bueno, todo eso es la experiencia que nos manda la casa 10. Por otra parte, la casa 11 nos habla de los amigos, nos habla de nuestras esperanzas, de nuestros proyectos, del dinero que ganamos a través de la profesión y también nos habla de las instituciones y de los partidos políticos y de los grupos no gubernamentales, de las sociedades, de las fraternidades, cómo nos asociamos a esos grupos y de qué manera vivimos la asociación. Aquí no importa el grupo, simplemente es una mentalidad del individuo hacia una organización porque trata de ver lo que es la Casa 11, que es la unión con la sociedad, con los ideales, con la fraternidad. Entonces, las fraternidades, todas, sea cual sea la Orden Rosacruz, la masonería, la Gran Fraternidad Universal y todas sus líneas, la Gnosis, etcétera, los templarios, en fin, todos corresponden a la casa 11, que son los estudios de esa naturaleza, porque es una casa que normalmente está asignada al signo de Acuario, y Acuario es la mente y es lo que estudia en ese sector. Y por otra parte, vemos aquí la casa 12, pues que es la casa de los infortunios, vamos a decir, algunas personas le llaman del karma, de los encierros, de las cárceles, de las enfermedades largas y crónicas, de enemigos privados que no conocemos. La casa 8 habla de nuestros secretos que nosotros conocemos, pero la casa 12 habla de secretos que ni nosotros conocemos. Habla del inconsciente, de lo que está más allá. También habla de la iluminación, habla también de la meditación, habla también de la unión con lo divino. En fin, tienen muchas analogías las cartas, las casas, dependiendo de cómo estén los planetas y cómo estén asignados. Pero todas las casas nos están dando la experiencia que vamos a tener en la vida. Y los aspectos nos van a decir si la experiencia va a ser armónica o va a ser disarmónica. Hay aspectos que son fluidos, que son armónicos, como por ejemplo cuando no hay una relación de sextil, que es cuando un planeta está separado de 60 grados, como en este ejemplo, por ejemplo, que Neptuno tiene un sextil a Venus que está marcando con la línea azul y tiene un sextil a Plutón, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos armónicos que están marcados con líneas azules. Estos aspectos que son más largos, que son dividir el mapa, que el mapa tiene 360 grados, lo dividimos en 3 tercios y eso nos da trígonos, que son separaciones de 120 grados, los cuales se consideran armónicos y fluidos. Pero también tenemos líneas de tensión en nuestra carta natal. Y esas líneas de tensión, pues, están marcadas aquí con, con rayas rojas y la cuadratura, que es una separación de un planeta a otro de 90 grados en la carta, nos está hablando de un aspecto de tensión, como en este caso que está Saturno
en cuadratura con Venus, ¿verdad? Y la oposición es una separación de 180 grados, en donde un planeta se enfrenta a otro y no se ponen de acuerdo. Entonces son aspectos de tensión. La carta natal es como una obra de teatro. Los planetas son qué personajes van a interpretar. Si el Sol va a ser el héroe, el Marte va a ser el guerrero, el Mercurio va a ser el comunicador, Venus va a ser la diosa del amor y así sucesivamente. Pero, y los signos nos indican cómo van a interpretar ese papel, que no es lo mismo tener un Marte en Aries que está en su casa y que va a ser una persona que está, como quien dice, eh, es el guerrero que va al frente de la batalla, que un Marte en Libra que no está en una mejor posición y que va a ser un poquito más pasivo, o un Marte en Cáncer, en donde no se va a sentir cómodo, por ejemplo, en las labores del hogar, si él tiene más bien actividades de la guerra. Marte es el planeta de la guerra, pero es un ejemplo. Entonces todos los planetas eh, se van a matizar o se van a modificar la experiencia según el signo en el que estén. Y las casas son dónde va a suceder el, el efecto. Y los aspectos es cuándo van a suceder. La carta natal no es fija, no es estática, hay tránsitos y esos tránsitos nos marcan cierta actividad cuando un planeta llega y hace conjunción con otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de situación me va a presentar? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o una duda, alguna inquietud? No, gracias. No, ¿No? maestra, gracias. Gracias. Bueno, esos signos salen de esta esfera, que es la eclíptica, que es una esfera en donde el Sol está en el centro del universo. La eclíptica es una franja de 17 grados de ancho que circula a través de la bóveda celeste. Y esa eclíptica de 360 grados se divide en 12 secciones. Y esas 12 secciones son de 30 grados, de tal manera que todos los signos tienen 30 grados. Cuando nosotros estamos aquí en la Tierra, por ejemplo, y atrás está Acuarios, el Sol nos está iluminando la constelación de Leo. Entonces es cuando decimos que en julio y agosto el Sol sale en el signo de Leo, que a las 6 de la mañana va a estar el Sol saliendo en el signo de Leo. Pero la Tierra sigue avanzando y luego ilumina la constelación de Virgo en septiembre. Entonces, a las 6 de la mañana, ese sol estará saliendo en la constelación de Virgo, estará iluminando eso. Entonces ahorita, por ejemplo, estamos en el signo de Piscis. Todos los días a las 6 de la mañana el sol sale en el signo de Piscis y dura 2 horas en cada signo. De esa manera nos permite conocer nuestro ascendente, ¿no? Si, por ejemplo, yo digo nací a las 6 de la mañana, pues entonces pienso que probablemente tenga ascendente Piscis. Y si nací a las 6 de la tarde, pues tengo ascendente Virgo. Y si nací a las 12 de la noche, pues tal vez tenga ascendente Escorpio, Sagitario, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque cada 2 horas yo voy contando que va avanzando el sol y me va diciendo qué signo va ascendiendo. Bien, y esto es lo que nosotros consideramos como zodiaco tropical. Sin embargo, esa rueda en realidad tiene 360 grados. Y esto es lo que nosotros consideramos valores absolutos, en donde en lugar de decir que cada esfera tiene 30 grados,
que así es en efecto. Decimos que Aries son 30 grados, que Tauro son 60, Géminis 90 y así sucesivamente. Vamos dándole la vuelta hasta que llega al cierre con 360 grados de Piscis y 0 grados de Aries. Bueno, disculpen un poquito, pero traigo algo de alergia. Bien, entonces vamos a ver lo que representa el Sol en la astrología. El Sol, cuando transita por algún signo, nos dice cuál es el objetivo de la vida, cuál es la misión que yo traigo, de qué manera la tengo que cumplir, según el signo en el que esté. Me refleja mi identidad, mi conciencia, es el ser. Y también se dice que es el espíritu. Refleja la vitalidad. La luna, el sol y el ascendente nos demuestran la vida larga o corta que una persona pueda tener. Y es el camino que el alma escogió antes de nacer. Se dice que nosotros cuando nacemos hacemos un pacto antes y en ese pacto escogemos nuestra misión de vida, el lugar donde vamos a nacer, los padres, los hijos, la familia, en fin, toda la experiencia que traemos en esta vida. Bien, entonces el sol nos indica, dependiendo del signo, cuál es el objetivo, cuál es lo que tengo que lograr yo en esta encarnación, para qué nací. El sol en el árbol de la vida está relacionado con Tiferet, que es la esfera que está en el medio del árbol de la vida. Esta esfera divide los sefirot superiores de los sefirot inferiores y representa mi yo superior, mi conciencia, y tiene su unión con Keter, que Keter es la voluntad de Dios, es la voluntad creadora, es el pensamiento creador. Cuando Dios dijo, voy a hacerme una casa, ¿verdad? O quiero conocerme o quiero contemplarme, decidió hacer una imagen, una experiencia, imagen y semejanza de Él. Entonces, esa voluntad creadora que es Keter, que es esa energía, esa fuerza, comunica con el yo superior a través de este sendero. En el tarot lo reflejamos con la sacerdotisa y una letra hebrea que se llama Gimel. Entonces, Tiferet tiene la misión también de despertar nuestra conciencia crística y de ser mediador entre nuestra vida mundana y la vida divina. Por eso Jesús decía, nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que lograr esa conciencia crística y corresponden a lo que se llama esa triada del despertar. Ah, existe esa conciencia de Yesod, por ejemplo, que la tenemos que es un poquito inestable. Sin embargo, la del Sol es más estable y nos equilibra en esta triada, nos equilibra esta esfera que es la esfera del amor, que es la esfera de la generosidad, de la misericordia, nos la equilibra con la esfera de Geburah, que viene siendo una esfera restrictiva, una esfera que pone un alto, que restringe. Y entonces Tiferet viene siendo ese mediador en donde confluyen las dos energías. Estas energías que están dadas, en este caso, por el planeta Júpiter, que es un planeta expansivo y que le corresponde a Gesed, que es la misericordia, y que expande y que es benevolente, misericordioso, pero también puede tener excesos en el poder, excesos en las leyes, en la corrupción,
excesos en las autoridades también. Representa figuras como el Papa, como figuras de la iglesia, como figuras espirituales, pero también puede caer en ese error. Entonces, para eso está Geburah, que está representado por Marte, y que Marte lo que hace es restringe el exceso de Júpiter, el exceso de misericordia, ¿verdad? Y también a veces porque podemos ser muy misericordiosos, muy bondadosos, muy buenas gentes, y no ponemos un límite y no ponemos un hasta aquí. Y para eso está Marte, para poner un límite, una restricción, una separación y no permitir también el abuso de las demás personas. O de que a veces dicen, ay, es tan buena gente que todo el mundo lo hace tonto, ¿verdad? Bueno, pero las esferas tienen sus excesos. También Marte, Geburah, puede ser excesivamente cruel, puede ser excesivamente duro, puede ser excesivamente rígido. Y también tiene que encontrar esa parte de misericordia que tiene Gesed. Y que al final los dos pues confluyen en el sol, que viene siendo Tiferet, que viene siendo el centro del equilibrio del árbol de la vida, que viene siendo mm, esa parte neutra que equilibra las dos columnas del árbol. Bueno, por otra parte, tenemos a la luna. La luna, pues, desde el punto de vista astrológico, se dice que la luna crea imágenes y que rige las emociones y representa cómo nosotros reaccionamos instintivamente a los estímulos que podemos tener, el tipo de emocionalidad que podemos tener. Y también representa la capacidad de cambiar. También se dice que así como el sol es el espíritu, la luna es el alma, pero también es el subconsciente, son los sueños, es la imaginación. El sol se dice que es una polaridad masculina que reina en el día, y la luna, pues es la consorte que reina en la noche. Ambos se conocen como las luminarias. La luna es un reflejo del sol, porque la luna no tiene vida propia, no tiene luz propia, perdón, pero sí refleja no nada más las energías del sol, refleja todas las energías de las demás esferas y las forma como imágenes que nosotros a veces podemos tener contacto en forma de sueños. También tiene que ver con la memoria, con nuestro pasado, con la infancia, con nuestra casa, nuestra herencia, cómo fuimos alimentados, etcétera. Y también simboliza a la madre, a las mujeres en general. En la astrología mundana representa al pueblo, a las multitudes y a personas muy famosas que estén en contacto mucho con el público. Por otra parte, Yesod, que está aquí en, en la base, no en la base porque en la base está Malhut, pero se considera esta esfera como el fundamento, porque en ella convergen todas las energías de las sefirot superiores. Es como un embudo que capta todas las energías, las imágenes y las proyecta hacia el Malhut, hacia el reino, que es el plano donde nosotros nos encontramos. Aquí se activa la expresión de la creatividad, la imaginación, la fantasía también. Tiene relación con los sueños. Se dice que cuando nosotros soñamos, nuestra alma, nuestro espíritu sale del cuerpo y entra en una dimensión que se llama mundo astral o plano astral o plano etérico, que es el plano donde la luna rige. Y entonces tenemos ese tipo de experiencias que nos ponen en contacto con esa dimensión. Al dormir, el sueño es como una pequeña muerte de 8 horas, o según las que estemos dormidas, ¿verdad? En donde tenemos distintas experiencias.
Y a veces hay sueños que pueden ser proféticos, que nos avisan algo que va a pasar al futuro o una visión. Pueden haber pesadillas también, o podemos soñar con paisajes bonitos, bellos, según la imagen que nos traiga la luna. El yesod, yesod también es un receptáculo, entonces es la recepción de esas energías. Por eso se dice que las personas, por ejemplo, cáncer, tienen mucha sensibilidad o recepción, porque cáncer está asociado con la luna. O las personas que tengan la luna también de una manera fuerte pueden ser intuitivas o receptivas. Por ejemplo, en el tarot, la luna rige a la casa de la sacerdotisa. Y la sacerdotisa es una virgen vestal que está entre dos columnas, que tiene un libro, la Torá, en su mano y que guarda los secretos. También Yesod se reconoce como parte de la conciencia universal, como esa conciencia cósmica o lugares donde están los archivos acásicos, donde están las memorias de toda nuestra existencia y donde están todo, como quien dice, nuestros archivos desde que estamos encarnando en estos planos. Por lo tanto, es una esfera que se le llama también como que es como una maquinaria, porque realmente lleva sobre sus espaldas todas las energías planetarias. Las energías en el día pueden darse, pero en la noche entran a nosotros a través de los sueños y a través de la mente subconsciente, y entonces nos van a dar experiencias. Y allí es donde funciona la astrología, porque la astrología no funciona como el cuerpo etérico, como el cuerpo físico que nosotros vemos, que Urano, Neptuno, Plutón, etcétera. No, las energías son a nivel etérico y actúan a través de la subconsciencia y pasan a través de Yesod, a través de la luna. Bien, el otro, bueno, Eh, bueno, Yesod corresponde también a la Nefesh, que viene siendo esta triada de la personalidad y que va a unirse con Tiferet, que es la conciencia del yo superior. Es lo que me conecta con el yo superior que está reflejado por Tiferet. Es el ego también y es la conciencia subjetiva. Es el filtro, como les comentaba, entre lo que es la conciencia y la subconsciencia. Y es el centro de las referencias y representaciones conscientes. Es el yo mental y lo que yo creo que soy. Todo eso me representa esta esfera de Yesod. Bien, ahora, bueno, ¿tienen alguna duda o comentario? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Ninguno. yo tengo una. Sí, claro. Comentaba que Yesod está conectada con la sacerdotisa y la sacerdotisa Sí, en el árbol de la vida la tengo que va de Keter a Tiferet diferente. y que comentó Sí. que representa a la sacerdotisa solamente. Sí, la luna no representa, la luna está asociada a la sacerdotisa por la vida mediúmnica que tiene, pero Ah, la sacerdotisa sí conecta a Keter con Tiferet y ah, la letra que la conecta es la Gimel, que sí. significa camello, y que camello, pues su nombre lo dice, que es transportador de mercancías o viajes largos o pasa por el desierto, ¿no? En este caso el desierto sería el abismo, sería Dat, pero no, pero como carta del tarot está simbolizada por la luna, ¿verdad? Pero no quiere decir que esté en la esfera de la luna. No sé si me entiende Sí, gracias. o Sí, si me claro. explique. Me quedó claro. Ajá. Gracias. Porque hay otra carta en el tarot que se llama la luna, precisamente. Y esa luna está asociada a un signo de Piscis. Acordémonos que en el tarot o en el árbol de la vida hay 22 senderos que son subjetivos
y que están relacionadas con las 22 letras del alfabeto hebreo y que están relacionadas con las 22 cartas del tarot. Esos senderos son senderos subjetivos, son experiencias del alma, son experiencias que yo puedo transitar de ida y de vuelta. Pero la luna también está representada por un planeta, en este caso por Yesod, al igual que todos los demás planetas. Si nosotros vemos un árbol de la vida, por ejemplo, bueno, que ese está medio oscuro, vamos a buscar otro que esté más transparente, yo creo. Entonces, si nosotros vemos el árbol de la vida, estos senderos son 10 senderos, las 10 esferas que se llaman senderos objetivos, porque son estables, porque están fijos en el universo y porque no están dentro de mí, sino que están en el cosmos, en el espacio. Esos 10 esferas, junto con los 22 senderos que tenemos aquí, por eso a partir del sendero 10, que es Malhut, tenemos al sendero 11, que va de Keter a Jokmah y que está la letra Aleph, y así sucesivamente, ¿no? El loco. Y, por ejemplo, el sendero 12, pues está la Bet y es el mago. En fin, así hasta que transcurren los 22 senderos con las 22 letras, hasta que llegamos a la Tab, que viene siendo el mundo y que está representado por Saturno, a pesar de que aquí en Binac tenemos a Saturno como planeta. Entonces sucede lo mismo aquí, tenemos a la Luna como planeta, pero como sendero subjetivo está relacionado con la sacerdotisa, que es este sendero. Entonces, no sé si quede claro esa explicación. Sí, sí está claro, gracias. Ok. Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos. Ah, nos quedamos. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Sí, maestra, cuando dice los senderos fijos es porque están en el árbol de la vida de esa forma, ¿verdad? Sí, están en el árbol de la vida Sí, y están en corresponden el a árbol de la planetas. vida y corresponden a planetas. Se está repitiendo, Se Ok. como está que siento que repitiendo, hay eco. como que siento que hay eco. ¿Podría hacer otro comentario? Claro. Algunos cabalistas dicen que cuando nosotros morimos, usualmente la mayoría nos quedamos en el lunar. Y por Ajá. ejemplo, ya algunos maestros como pues, sus gurús ya andan en Tiferet. ¿Podría comentarnos algo acerca de eso, por favor? Sí, bueno, sí, a mayor evolución de la conciencia, pues lógicamente que vamos a estar en una esfera más superior. Mas, sin embargo, la mayor parte del mundo, pues estamos en una esfera, al morir, llegamos a esa esfera sublunar, ¿verdad? Que es el mundo astral y que en el aspecto búdico se conoce como también mundo causal. Y de allí vamos a evolucionar y allí nos vamos a enfrentar con los señores del karma y vamos a enfrentar lo que hicimos y lo que no hicimos en esta vida. Y también vamos a preparar nuestra existencia para la vida subsiguiente en ese plano. Y antes de nacer también pasamos por Yesod, pasamos por el plano astral. A Yesod se le considera como la casa de las imágenes, precisamente por eso, porque proyecta hacia la tierra. Entonces el alma antes de nacer viene también de ese plano y nace en un cuerpo físico en el momento en que hace su primera inspiración y de esa manera entra la vibración a su cuerpo y tiene esa vibración del universo, del cosmos, y que es lo que marca y determina su carta natal o las vibraciones cósmicas que lo acompañan. Entonces, esa experiencia de llegar al cuerpo causal, pues nos dice
qué hicimos, ¿no? De qué manera mejoramos, qué virtudes tuvimos que hacer más o dónde nos detuvimos y de esa manera cómo las podemos arreglar para llegar al final, pues no llegar así como que, pues, ¿qué hiciste? Pues no hice nada, no hice gran cosa, ¿no? Entonces eso nos permite evolucionar. Sí, o sea que nunca encontramos el equilibrio en aspecto de las relaciones precisamente que es en Yesod, ¿verdad? Las relaciones, el ego, el sexo, etcétera, ¿verdad? Pero más que nada las relaciones. Ajá. Bueno, Yesod tiene también esa esfera que se comunica con las relaciones sexuales, ¿verdad? Las relaciones maritales, porque es un chakra en la filosofía hindú, es svadhisthana y está en esa parte, en el área genital, ¿verdad? Pero también se nos pide el celibato hablando de las relaciones, no el celibato como abstención, sino como limpieza, como cuando se tienen relaciones sexuales hay un intercambio energético, hay intercambio de energías entre dos personas. Ese es el meollo del asunto en la sexualidad. Y esa energía etérica se queda impregnada en el campo etérico de la persona. Entonces, cuando la persona tiene muchas relaciones con diferentes personalidades, todo eso se va quedando en su campo áurico. Y todo eso va minando su campo de su limpieza y su castidad, su manera de ir transitando por la vida. Entonces, de esa manera se dice que tenemos que ir limpiando todos esos aspectos, porque al final solamente nos van a traer enfermedades, conflictos, vejez y muchos otros problemas. De tal manera que se pide eso, que la relación pues sea con una persona y que no caigamos en esos excesos que pudieran ser de consecuencias negativas en el área de yeso, ¿verdad? Pero sí rige la sexualidad. De hecho, se dice, ¿verdad?, que a través de la sexualidad pues se despierta Kundalini y se eleva la conciencia superior. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia de los chakras, ¿verdad? Y Así es. de ciertas técnicas que se habla en la sexualidad. Y cuando una persona tiene un exceso, ese exceso de sexualidad también puede darle envejecimiento prematuro y pérdida del vigor, de la fortaleza, de la energía, ¿verdad? Aunque también Netzach, que está ahí a un lado de Yesod, tiene que ver con la pasión, con los deseos. Pero bueno, ya la vamos a ver. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas Sí, noches. profe, Yo sí tenemos tengo una una pregunta duda. de Laura. Vamos en orden. Hola Lorena, buenas noches. Hola. Vamos en orden. Laura escribió en el chat y ya te paso la Sí, palabra, ¿vale? Entonces, Ajá. Laura pregunta, ¿cuál sería la triada de la personalidad? Así que viene siendo la que vimos antes acá, ¿verdad? Bueno, en este caso, la triada de la personalidad está regida por estas esferas, ¿verdad? Que están acá, que son la misericordia, Geburag y Tiferet, porque todo el árbol se divide en triadas, aunque hay 16 triadas en total en el árbol que unifican a los distintos senderos, porque a través de estas líneas de expresión hay conexiones y entonces van formando una triada, como en este caso. Pero todo el árbol se comunica a través de triadas. Pero también hay triángulos que, por ejemplo, los primeros tres esferas que son Keter, Jokmah y Binah forman lo que se llama el triángulo divino o el triángulo superno. Pero luego sigue otro triángulo que es este que viene siendo el triángulo ético o moral.
y luego sigue otro triángulo más abajo que es el triángulo etérico y que ya es de Yesod, Netzach, Yesod y este otro, Jod y Malkut, que ya son el triángulo etérico. En este caso, en esta ocasión, ¿verdad? Se pone como en la triada del despertar, porque está representando al sol precisamente, que viene siendo el astro rey, ese centro luminoso que nos va a dar esa conciencia, esa iluminación. No sé si me di a entender. Laura, ¿gustas responder? Es que dijo que Yesod era de la tríada de la personalidad. Por eso era mi pregunta. Ajá. Sí, sí, Entonces, efectivamente es de la personalidad porque está con Malhut, que el Malhut está representando en este caso al ascendente, el plano físico, y está representando precisamente la personalidad, ¿verdad? Y esta entonces, triada, bueno, es la triada del despertar, a lo mejor me equivoqué al mencionarla. esta sí la tenía bien establecida, pero mi pregunta era entonces, ¿es Yesod, Malhut y qué otra sería la otra tríada? Es Yesod, Netzach, Hod y Muy bien. Malhut. Es la Ok, triada inferior o la triada de la personalidad. muy bien, le agradezco mucho, maestro. Gracias, gracias a usted. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta? Porque si Sí, no sé, pues yo la profe. puedo preguntar más adelante también. Lorena tiene una pregunta. Sí, adelante. Tienes el micrófono apagado, Lorena. ¿Puedes prenderlo, por favor? Hola, buenas noches. Me Buenas gustaría noches. saber si el Yasod tiene algún arcángel en específico. Todas las esferas tienen arcángeles. Mira, hay 4 planos en el mundo de la Kabbalah, que el primer plano que corresponde al fuego es Atzilut, el segundo plano es Briaj, que es el agua, el tercer plano es el aire y el cuarto plano es Asiah, que es el mundo material. En el plano divino actúan los nombres, en el plano de Atzilut actúan los nombres divinos. Cada esfera tiene un nombre de Dios. Ujú. Así, por ejemplo, Keter tiene Exyek, yo soy el que soy, o yo soy el que seré, ¿verdad? Y en el plano de Briaj, que es el mundo del agua, hay arcángeles. Entonces, cada esfera tiene un arcángel. El arcángel de Yesod es Gabriel. Mm, Ujú. Y cada esfera tiene una cantidad de ángeles también y tiene un chakra mundano o una expresión en la... Pero bueno, eso lo podemos ver después, sí, a muchas gracias. medida que vayamos estudiando más el árbol, ¿verdad? Porque el Sí. árbol se trabaja en las esferas y hay sistemas, ¿verdad? Hay sistemas donde trabajas con los nombres divinos, con los ángeles, los arcángeles, etcétera, etcétera. Pero Gabriel pertenece a Yesod porque acuérdate que es el ángel de la Anunciación, Ujú. ¿verdad? Es el que viene avisando que van a ser un rey o un Cristo. Muy bien, gracias. Ok. Este, pues no sé si haya más preguntas. Profe, no tenemos más manitas levantadas. Entonces, puedes Ok, continuar. bueno, muchas gracias. Entonces estábamos en Mercurio. Bueno, Mercurio, pues en la medida que se encuentra en un signo, impregna ese circo de una manera comunicando y discerniendo, porque Mercurio en Virgo es analítico, pero en Géminis es comunicador.
O sea, cuando las personas tienen muchos planetas en Géminis, pues son muy comunicativos, ¿verdad? O el Géminis en el medio cielo y son comunicativos, pero cuando están en Virgo es una mente más lógica, entonces es más analítico, establece juicios y reflexiones. Es un signo que da inteligencia, perdón, un planeta que da inteligencia y que tiene que ver con el pensamiento práctico y con la astucia también, porque Mercurio es comerciante, es hábil, pero también tiene una parte negativa y la parte negativa es el engaño, la estafa, la mentira. Entonces, eso sería lo negativo de Mercurio y su habilidad que tiene para los negocios, para convencer a la gente, porque tiene esa facilidad de palabra para vender cualquier idea y convencer a cualquiera, aunque no sirva lo que anda vendiendo, ¿verdad? Bien, entonces en Hall lo que se va a tratar de trabajar es la veracidad, la verdad, lo auténtico, la manifestación de la palabra y lo práctico. Aprender a ser veraces, aprender a ser sinceros, a no mentir y sobre todo a no adoptar poses, ¿verdad? Falsas, sino mostrarnos como somos. Esa es la veracidad que Hall tiene que trabajar. También es una esfera de ciencia, de inteligencia, pero también tiene una parte que también maneja la magia, la hechicería, la brujería, junto con Yesod, que esa es otra de las cuestiones de Yesod, ¿verdad? El mundo de la magia. Y Yesod pues está en la base de la columna del rigor o de la severidad y pues de aquí recibe instrucciones de Marte ejecutivas y legales y rigurosas de Vinac, que es Saturno, donde Vinac le transfiere el pensamiento científico. Bien, bueno, entonces tenemos a ver, Exacto. Netzach, sí. Bueno, Netzach matiza mediante la perseverancia y los sentidos, el placer y la armonía. Y es un planeta que nos lleva al disfrute, una buena comida, una buena mesa, bonitos muebles, bonita casa, el lujo, etcétera, etcétera. Ah, Y también tiene relación con el dinero, con el placer y con el amor, con la belleza, con lo estético. Se dice que a nivel de Tauro es la sexualidad, el amor, y a nivel de Libra es más lo estético y el arte. Bueno, también tiene influencia en el canto, en la danza y en la música. Y por otra parte, Netzach, pues en Netzach se activan precisamente los sentidos físicos, es donde si tenemos planetas ahí se puede activar los sentidos y se puede la inspiración, el arte, la música, la expresión del amor. Es un centro emocional, pero también es un centro pasional y también es habla de la sexualidad como pasión. También tiene sus excesos, Venus. La lujuria puede ser una situación negativa, ¿verdad? Entonces también esa es una cautela que tiene que tener Netzach en esta área. Bueno, y por otra parte tenemos acá a Marte, que Marte cuando transita por un signo lo hace a través de la voluntad, de la acción y el amor propio. Marte siempre nos lleva a actuar, siempre nos lleva a trabajar.
Donde esté Marte es donde más desplegamos energía. Es un planeta frontal. Dice lo que piensa y cómo y hace las cosas. Y también es un planeta que nos ayuda a autoafirmarnos, a defendernos, porque puede ser a veces que haya abusos y Marte es quien pone un límite o puede poner una restricción. También es un impulso que puede ser agresivo. Cuando está desbordado puede ser cruel y puede ser muy agresivo, pero cuando está aspectado en forma positiva puede ser alguien valiente, alguien que tenga iniciativa y que tenga liderazgo, ¿verdad? Que sea capaz de mandar. Entonces Marte siempre nos va a llevar al trabajo, según la casa y según el signo en que esté, nos va a modificar eso. En el árbol de la vida está representado por Geburah, ¿verdad? Y ahí se activa una acción reparadora. Se dice que cuando Gesed con Júpiter tiene muchos excesos en todas las situaciones, entonces aquí está Geburah dando una restricción, un alto para marcar que no haya precisamente ese desborde, ¿no? De abusos o de excesos que pueda tener Gesed. Pone límites. Es un planeta que lleva la disciplina, no a la represión, pero sí a la disciplina. Es un portador de Binaj. Si Binaj, por ejemplo, dicta una ley o Gesed, que también rigen los legisladores, dicta una ley, quien la ejecuta es Geburah, porque es el soldado, el policía, es el que te va a aprender, el que te va a llevar a la justicia en cualquier evento, ¿no? No precisamente un policía, pero sí es el que ejecuta el karma, ¿verdad? Los otros pueden dialogar y dar la orden, pero el ejecutor siempre va a ser Marte. Y no precisamente porque sea malo o porque sean malos, sino porque si violamos la ley, lógicamente tiene que haber una conducta de restricción para que no continuemos violando la ley. Como por ejemplo, si uno en un ejemplo común me pasa un alto y luego para la policía y me enojo porque me para la policía, ¿verdad? Pero yo violé primero la ley, violé una ley de tránsito, entonces la consecuencia es ese karma, es una lección, una experiencia que viene siendo como una especie de corrección más que castigo. Entonces tenemos que verlos de esa manera, como correctores, ¿verdad? Porque muchas veces somos nosotros quienes infligimos esas leyes. Bien, ahora llegamos al turno de Júpiter, que Júpiter precisamente es un planeta generoso, es expansivo, es protector, es próspero, indica una buena fortuna y a veces donde tengamos a Júpiter, pues podemos tener buena fortuna si tiene buenos aspectos. Y hay una conjunción de Júpiter con Venus, pues nos vamos a sentir en la luna, ¿verdad? Pero también en un sentido negativo puede dar excesos. Tiene un sentido de la justicia y de la moral. Por eso precisamente corresponde al poder legislativo, a quienes hacen las leyes. Y en la carta pues rige viajes largos, viajes al extranjero, la educación superior, la religión, la ley, la moral en un pueblo, en una sociedad, porque Júpiter, tanto Júpiter como Saturno son planetas sociales. De los primeros que vimos son las luminarias, la luna y el sol, pero ya de Venus, Mercurio, Marte son planetas personales. Bien, Júpiter junto con Saturno son planetas sociales que buscan de alguna manera ese orden en la sociedad. Tenemos aquí, por ejemplo, a Gesed, que es la esfera que se corresponde con con Júpiter. Y el atributo de Gesed es dar, compartir y compartir.
y el de Geburah es el de recibir. Entonces, uno puede compartir excesivamente y el otro puede estar recibiendo también excesivamente. Entonces ahí tiene que haber un balance para que dé un deseo de recibir para compartir y no al revés, de querer nada más recibir para uno mismo. Ahí es donde entran varias de las leyes de la Kabbalah, ¿verdad? Que hay que recibir para compartir. Si tenemos una copa llena, esa copa se tiene que vaciar para dejarla vacía y que se vuelva a llenar, para volverla a continuar, para Ahí volverla a tendría, compartir. ahí tendría que haber el equilibrio, maestra. Sí, ahí es donde entra el equilibrio precisamente de Tiferet, que es el que equilibra las dos esferas, ¿no? Mm. Hay un cuento de que habla de las leyes se llama pares de opuestos que están relacionados con las letras del alfabeto hebreo, con las 7 letras, eh, no las dobles. Creo que es la Bet, y se llama Sabiduría y Tontería, ¿no? Entonces, ese relato es un zorro que le dice a los peces: hey, ustedes que están en el agua, sálganse para que vengan a jugar conmigo, ¿verdad? Entonces, esa es un par de opuestos de sabiduría y tontería. ¿Por qué? Porque si ellos se salen del agua, pues se van a morir, porque no pueden estar fuera del agua, ¿no? Entonces ahí se maneja ese par de opuestos. Gesed puede ser muy misericordioso, pero puede caer en el exceso de la misericordia y a veces quedarse sin nada. Y Ujú. para eso está la contraparte, para poder en un momento dado poner esas restricciones al límite de qué dar, qué compartir y de esa manera puedan llevarse mejor estos dos planetas, que al final de cuentas se encuentran en Tiferet ese equilibrio del arte. Y y Creo ahí que precisamente, tenemos dos preguntas, una de Virginia y luego Ajá, a Jorge. sí. Sigue Virginia, para que actives tu micrófono. Gracias, buenas noches. Tengo una duda y confusión. Dice el atributo de Gedulá. ¿Por qué es Gedulá? Ahí sí no lo entiendo. Porque me queda Bueno, claro que Gesed es el de la misericordia y Geburá es el del rigor. Pero dice el atributo de Gedulá, ahí sí no es dar y el de Geburá es recibir. Gedulá, ¿a qué se refiere? Gedulak es otro nombre de Gesed, o sea, tiene dos nombres, Ah, que perfecto, puede sí. ser Gesed o Gedulak, Ah, perfecto. ¿verdad? Sí. Según la literatura y según los cabalistas que utilicen un término o el otro. Ah, muy Pero sí, bien. en realidad es Gedulak, es Gesed, que es el deseo de dar. ¿Por qué? Ajá. Porque Gesed está en la columna de la misericordia y está abajo de Jokmá. Jokmá es un canal de luz, de amor, y ese canal de luz y amor baja a Gesed, que está ahí en el medio de esa columna, y entonces se vuelve generoso y quiere prodigar y dar todo lo que recibe de Jokmá, la luz de Jokmá, ¿me entiendes? Muchas gracias. Esa era mi duda. Sí. O sea, no me hubiera causado tanto ruido si hubiera visto el atributo de Gesed, pero ya me queda claro que es pues igual o sinónimo. Gracias. Sí, ok, no, no hay problema, para eso estamos, ¿verdad? Y a lo mejor a mí se me pasó ponerle Gesed, pero por otra parte, pues sirve para este tipo de aclaraciones. Bien, y Jorge, ¿qué pregunta sí, tiene? no, sí, solamente comentar que, es un comentario, comentar que en todas las céfiras, en cualquier céfira, podemos estar desequilibrados y uno de los desequilibrios de Gesed, de Júpiter, pues, es dar exageradamente, pero a veces cae uno en el desequilibrio cuando lo hace para que los demás lo admiren, para quedar bien, entonces está completamente desequilibrado, o sea, no es dar por dar, además de que esa columna de la misericordia es lo masculino, es dar hacia la izquierda donde está
Binah, Geburah y Jod, ¿verdad? Entonces, siempre debemos buscar el equilibrio, que es una de pues los principios de la Cábala, ¿verdad? Para poder crecer. Gracias. Sí, así es. Y aparte en el dar tenemos que cuidar también en la intención, ¿verdad? Que es lo que usted dice. O sea, yo doy, pero grito a los cuatro vientos que doy. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es una gratificación del ego, de la soberbia, ¿verdad? Como decía la película del abogado del diablo al final, cuando le dice al artista que si no quiere trabajar en la televisión y ser famoso, etcétera, etcétera. Y él se queda pensando y lo voy a pensar, dice, y se va. Y al final dice Al Pacino dice, la soberbia, mi pecado favorito. Entonces Ah, muchas veces es eso, la soberbia o el deseo de reconocimiento o el deseo de aplauso o que los demás nos vean como los buenos de la película, ¿no? Y realmente no tiene que ser así. El dar tiene que ser desinteresado y de una forma altruista. ¿Verdad? Simplemente por ayudar y colaborar. Puede ser a una persona, a una sociedad, a una comunidad. No tiene que ser precisamente dar dinero, porque también podemos dar tiempo, podemos dar consejos, podemos dar compañía, podemos dar afecto, podemos dar amor. O sea, hay muchas cosas que podemos compartir. Pero todo ese compartir tiene que tener una intención y esa intención tiene que ser noble, tiene que ser pura, porque si yo comparto para vanagloriarme, pues ¿qué premio voy a merecer en el cielo, verdad? Es lo que decía uno, dice, si solo amas a los que te aman, ¿qué premio has de merecer? ¿Y qué tan Entonces, cierto es que cuando se dice, que se dice mucho que cuando uno anda diciendo hasta te salas, o sea que como que pues es mejor no decir nada, que porque si lo dices ya te sale pues no te salas, ¿verdad? contraproducente. Pero yo pienso que se ve mal, ¿no? Que tú cuando ves que una persona hace algo así y lo platica, lo promueve, pues muchas veces es esa necesidad de reconocimiento, muchas veces puede ser la autoestima baja, el deseo de premios, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero en realidad creo que las cosas deben de ser más altruistas, más desinteresadas, que salgan realmente de una verdadera vocación de servicio. No creo que se sale la persona. Creo que se ve mal nada más, pero pues cada quien, ¿verdad? Pero de todos modos no es bueno estar diciendo, digo, a menos que se lo digas a alguien de mucha confianza, ¿verdad? Pero no para estarlo pregonando a todo el mundo. Pues porque al final de cuentas lo que estás haciendo nada más es agrandar el ego, la Ah, soberbia, el orgullo, ¿verdad? El sentirte superior porque pudiste dar o hacer tal cosa. Y no es esa la finalidad, ¿verdad? Tenemos claro, que aprender a tener hasta en el pensamiento pureza, y eso es difícil, ¿eh? Es sí. difícil porque la mayoría, ay, nos hacen algo y no, hombre, nos enojamos y le echamos y decimos y hablamos, ¿verdad? Pero tenemos que irnos haciendo conscientes de ello pues para ir precisamente limpiando todo eso, ¿no? O Es el ir servicio. transformando todas esas conductas. El En la servicio es Biblia trabajar. dice, respecto a eso, la Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y es en relación a eso, no estar pregonando, yo hice esto, o sea, que no sepa, que seamos discretos, ¿no? A eso se refiere, que no Sí, sepa así es. lo que es tu derecha. Gracias. Pues al final de cuentas, con que lo sepa uno y lo sepa Dios, ¿verdad? ¿Para qué se quiere hacer más más publicidad? Bueno, eso pienso yo. O también a veces suele suceder que tomas un cargo importante y en lugar de ser más humilde, creces, o sea, te llenas de ego,
Exactamente, también puede ser eso, ¿verdad? Que al tener un cargo, un puesto, pues cambia tu humildad y Así de es. repente te vuelves más soberbio. Ah, yo soy presidente del consejo de la casa sede de tal parte. Y por tal parte todos ustedes van a hacer lo que yo diga y lo que esto. Ajá, También podemos caer en ese despotismo o en sí. esa prepotencia, ¿no? Todos los excesos son negativos. Yo creo que un buen líder siempre tiene que buscar el bienestar de los demás y no precisamente a base de esclavizarlos, ni a base de explotarlos tampoco, ¿verdad? Sino guiándolos, llevándolos por buen camino, ¿no? Y tratando de controlar esos aspectos, ¿no? Que no nos dejen caer en esos errores o darnos cuenta para poder cambiar la actitud, Pues yo ¿verdad? creo que a veces ese tipo de situaciones es hasta para conocerse uno, ¿no? Bueno, eso creo yo. Sí. O sea, porque a veces, puede ser que te ayude a ser mejor ser humano o puede ser que no te ayude. O sea, ¿sí? Sí, a veces podemos tener podemos tener reacciones así egoicas, muy intensas, muy fuertes. Reacciones instintivas de Yesod, de que, ay, me dijiste esto, lo otro, y por lo tanto ahora yo voy a hacer esto contra ti. Esas son las respuestas y debemos ser conscientes de ellas, ¿no? Y sí, por un momento nos da coraje, nos enoja una situación así, pero tenemos que dejar que pasen un rato el tiempo y darnos cuenta de cuál es mi respuesta, porque no es importante lo que el otro dice de mí, sino cómo reacciono ante lo Ujú. que el otro dice de mí, Pues ¿verdad? eso es lo difícil. Eso es lo difícil, sí, Ujú. sí, es lo difícil. Así es. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? En Bueno, el chat, profe, escribió ajá. Bella que lo grandioso es cuando otro dice por ti las grandezas que realizas, que es como lo Pues mismo que sí, hemos venido hablando. cuando otros las reconocen, ¿verdad? Yo me acuerdo de un personaje también que decía, hay que cacaraquear el huevo, porque a veces no se dan cuenta lo que haces, ¿no? Entonces hay los dos extremos, ¿no? Pero sí, en realidad el reconocimiento debe venir de las otras personas. No debe venir precisamente de uno, porque entonces cae uno en la soberbia. Permítanme tantito, tengo que contestar una llamada. Bueno, ya. Entonces, sí, es el reconocimiento, pero también hay veces que hacemos las cosas para que, por ejemplo, aquí, para que nos pasen de grado, ¿verdad? O para caerle bien a un jerarca, o para llevarla bien. Y no es esa la finalidad. La finalidad es el servicio a la humanidad y el servicio desinteresado. Y realmente un servicio que salga del corazón, Ujú. ¿verdad? Que no sea un servicio que lo haces nomás para aparentar. Pero bueno, vamos a llegar ya a Saturno porque el tiempo se nos está Sí. terminando. Bueno, Profe, Saturno, tenemos Lidia ok, Suárez, tiene la manita levantada. No sé si sí, ella quiera. adelante. Eh, Ah, no, creo que salió. no, sí, ¿O sí? sí. Bueno, son dos cosas. A mí, una vez que me leyeron la carta astral, me dijeron que yo tenía Saturno en la cabeza y que eso iba a hacer que nunca pudiera como avanzar mucho y que cada cosa que hiciera como que iba a haber, no, nunca se iba a visibilizar. Como que podía hacer muy buenas acciones, pero no, nunca iban a ser reconocidas. Vistas.
reconocidas. Y lo otro que sobre el tema de la muerte, ¿qué pasa cuando un ser que no es humano muere, como una mascota? En este caso, Ah, que bueno. Bueno, la primera pregunta es Saturno en la cabeza, pero Saturno en la cabeza, ¿qué signo rige la cabeza? Les pregunto yo. Aries. 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 ¿Usted tiene Saturno en Aries? creo que sí. Está en la parte de arriba de la carta. Bueno, no, aquí la parte de arriba es, Medio cielo. mira, la carta natal se divide en varios cuadrantes y en varios hemisferios. Tener los planetas arriba en el medio cielo es que vamos a ser conocidos por eso. Y tener los planetas abajo en el fondo cielo es que vivimos en nuestra interioridad, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra conciencia. Pero no tiene que ver con el reconocimiento. Lo que sí Saturno, todos los planetas tienen signos donde están muy cómodos, muy a gusto, y signos donde no están cómodos, en donde pierden fuerza, en donde no tienen la misma estructura para llevar a cabo las cosas. Por ejemplo, Saturno en Aries está en caída. Decir que está en caída es que no tiene mucha fuerza, pierde autoridad o puede tener exceso de autoritarismo. De hecho, ahorita tenemos a Saturno en Aries, ¿no? A partir de el 14 de febrero entró Saturno en Aries y dura 2 años y medio. Y está Neptuno en Aries también. Entonces, todo eso se habló de que esa conjunción de Saturno y de Neptuno hacía muchos años que no se daba. Realmente ellos hacen conjunción como cada 36 años. Entonces, el final de una época y el inicio de otra época. Y bueno, marcan nuevos comienzos, ¿no? Pero en el caso ese se debe de ver pues toda la carta en su conjunto, porque un solo signo, un solo planeta no nos dice exactamente qué es lo que tiene aquella persona, ¿no? Todos tenemos planetas exaltados o en caída, o tenemos planetas en cuadraturas, en oposiciones, que lo único que nos están diciendo es que tengo que esforzarme más, tengo que tener más esfuerzo porque son retos para lograr mis objetivos. Hay personas que tienen muchos tránsitos o muchos buenos planetas en su carta, pero realmente no logran hacer nada porque no están como le dijera, no tienen retos ni tensiones en su vida. Entonces la pasan muy a gusto y muy felices, pero no crecen. Y a veces las personas que tenemos cuadraturas u oposiciones en la carta son retos que nos impulsa a mejorar, a crecer, a superarnos. Entonces, habría que ver, pues, muchas otras cosas, ¿verdad? Antes de hacer una, un pronóstico así. Y respecto a los animales, pues creo que los animales entran en otro mundo que pertenece al mundo del alma animal, hasta donde sé, ¿verdad? No tengo mucha conocimiento, pero sí sé que hay un alma grupal de los animales, a dónde van los animales. Pero acuérdense que pues se supone que venimos evolucionando y que primero fuimos piedras, porque somos polvo de estrellas, ¿no? Nuestro cuerpo está constituido por minerales que los mismos que están en el espacio, en los planetas, están dentro de nuestro cuerpo, que el hierro, el silicio, el magnesio, el fósforo, etcétera. Entonces, primero fuimos piedras y a los millones de años fuimos vegetales y a los millones de años fuimos animales y a los millones de años fuimos humanos. Y a los millones de años o miles seremos ángeles. Todo es una cadena de evolución. No hay involución, no podemos ir hacia atrás, tenemos que ir hacia adelante siempre. Entonces esa es la cadena. Y cada encarnación es una experiencia de vida para venir a tratar de hacer pues lo que nos toca y lo que nos corresponde en este periodo, ¿no? Y ya cuando nos vayamos, pues podemos presentar lo que hayamos hecho y nos preparamos para llegar a otra
hasta que llegue un momento en que ya no vamos a reencarnar, eso dicen las tradiciones, ¿verdad? Cuando el alma alcance una pureza, se cristalice y se pueda fundir con la divinidad o con la conciencia crística, puede ser que ya no reencarne. Y llega Yejidá. Ajá. Pero bueno, pues mientras tanto hay que trabajar, ¿verdad? Ah, Bien, bueno, entonces vamos a continuar porque ya nos queda poco tiempo con Saturno. Bueno, Saturno impregna a la carta de la ley, los límites y el orden. Saturno da la forma, da la estructura, consolida, es el maestro, es la sabiduría a través de la experiencia, da la madurez, la disciplina, el impulso a la estabilidad y a la seguridad. Realmente Saturno también se le conoce como el señor del karma, pero en realidad Saturno tiene buenas obras también, como el que nos hace rectos, que nos hace disciplinados, que nos hace honestos, ¿verdad? No, Saturno, perdón. Me- ahí está. Saturno rige la esfera de Binaj, que es una esfera femenina que está en la columna de la forma. Y se dice que Binaj activa la ley y el orden, tanto en la vida personal como en el cosmos. Es una luz que esa luz viene a través de Keter, se sucede una luz que pasa por Jokma, que es un canal, y esa luz se envía a Binaj, y Binaj lo que hace es se autooscurece para producir una restricción de esa luz, pero después de que se autooscurece, la cede para hacer la creación y entonces aparece allí el primer día de la creación que es Gesed. O sea, Saturno construye, eh, consolida, da la forma, da la estructura. Ah, es el proceso, bueno, en el universo es la visión de la aflicción, porque Binah tiene que ver con la amargura también, con Mara, que dicen que Mara quiere decir mar amargo, y de ahí viene el nombre de María, y María pues es la aflicción, el dolor de ver al hijo morir, este, en la historia de Jesucristo, ¿no? Entonces es esa visión de la aflicción en Binaj, que también corresponde a la madre cósmica, porque allí es como si se formaran todas las estructuras para luego dar paso a la vida. Mm. Bien, tenemos aquí Jokma. Bueno, esos eran los planetas transpersonales. Los planetas, estos son transpersonales porque Generacionales. son Ajá. generacionales, sí, exactamente. Entonces, generalmente a Jokma se lo reconoce o se lo asigna a Urano, ¿verdad? Es su representante. Es generador de vida, Jokma, pero también es un centro de amor, de luz divina, porque es el primero que recibe la emanación de Dios Padre, y es una energía creadora, porque es el Padre. Así como Binah es la madre, Jokma es el Padre y está en la columna de la misericordia. Hay algunos que dicen que no estamos en contacto con esos planetas porque nuestra vibración es muy baja y no alcanzamos a estar al nivel de ellos, ¿verdad? Sin embargo, Urano pues es un planeta que nos da algo de rebeldía, el deseo de ser diferente, el romper estructuras. Por eso tienen pleito Urano y Saturno, ¿no? Mientras Saturno es estructurado, Urano quiere ser más libre. Y tiene relación con la mitología, ¿no? Porque si recordamos que Urano, fue castrado por Saturno y que de sus gotas cayeron al mar y de ahí salió Venus, Afrodita. Entonces, tienen ese conflicto entre la estructura y lo que es el, pues el amor, la luz divina.
Bien, es un impulso que nos lleva a la libertad, que es desarraigado, y a la rebelión. La rebelión normalmente Urano, Jokma o Urano no son precisamente un planeta que esté siguiendo órdenes. También nos lleva a la clariaudiencia y a la independencia y se asocia a ideales de verdad, justicia y fraternidad. Bueno, y ya para concluir con los planetas, pues tenemos a Neptuno, que Neptuno es un planeta psíquico al cual se le asigna Keter, aunque dicen muchos que Keter no tiene planeta. Y se desarrolla a la creatividad, la hipersensibilidad, el misticismo. Tiene que ver con el psiquismo, con la clarividencia, los sueños, la inspiración y la espiritualidad, el sacrificio. Pero también Neptuno tiene su parte negativa, la drogadicción, este, las demencias, las enfermedades mentales, el escapismo, pero bien estructurado es un planeta que nos lleva al desarrollo de una espiritualidad. Y bueno, por último, pues Plutón, que es el transformador regente de Escorpio, corregente de Escorpio, influye en la regeneración. Es un planeta que nos lleva a la generación a través de la metamorfosis y las pérdidas y la catarsis. A veces nos hace dejar apegos, abandonar viejas formas, tener cambios bruscos que nos ayuden a evolucionar, porque a veces estamos aferrados a hacer una cosa y de repente la vida nos señala que tenemos que hacer otra o que tenemos que concluir una etapa de nuestra vida para dar paso a otro. O es como, por ejemplo, gente que está en alguna parte y llega Plutón y les destroza las casas y los obliga a cambiar de casa, los obliga a cambiar de vida, a irse de ahí para no continuar con la misma vida. Porque cuando la persona continúa con la misma vida y no quiere cambiar, entonces aparecen las enfermedades y todas esas circunstancias porque de alguna manera, pues la misma vida lo está experimentando a veces a través del dolor a que cambie. Entonces tiene que ver con la transformación y la toma de conciencia. Bien, no sé si tengan alguna pregunta porque como que ya se nos consumió el tiempo. Aquí correspondería that, ¿verdad? Dad, que es el abismo, que es el conocimiento. Ajá. Es la puerta hacia La puerta hacia el inframundo. el mundo o hacia arriba, hacia Muy Acuérdese bien, que Plutón estás y formado. Júpiter y este otro, Neptuno eran hijos de Saturno. Aunque Júpiter era un hijo que Saturno no quería. Y Saturno normalmente cuenta la tradición que devoraba a sus hijos. Pero entonces la madre, que era Gea, cuando nació lo envolvió piedras y se las dio. Y entonces ya Saturno pues pensó que era Júpiter y se lo comió. Y cuando crece Júpiter, le dice a Neptuno y a Plutón pues que derroquen a Saturno y que acaben con él y aquellos aceptan y entonces cuando triunfan, Zeus, que es Júpiter, se convierte en el rey del Olimpo. Y a Neptuno le da los mares, el mar, y a Plutón le da el inframundo, los infiernos. Bien, bueno, no sé si tengan alguna pregunta porque pues ya estamos en el límite. Yo nada más felicitarla, una excelente ponencia, muy buen tema y ojalá que se grabe para escucharla, repasarla. Me encantaría con más dedicación, más tiempo, más atención. Muchas Sí, gracias. Buenas noches. sí, sí, no, gracias a ustedes. Realmente este tema salió porque íbamos a convertir
carta natal al árbol de la vida, pero a veces hay tanta información y luego se acuerda uno de una cosa y otra y otra y otra y te va consumiendo el tiempo y luego no llegamos a instalar. Espero, si ustedes gustan, pues podemos ver la instalación de los planetas de la carta natal al árbol o bien podemos ver otro tema, ¿verdad? Está bien ese, está bien ese, está bien. Ajá. Por mí encantada, muchas gracias. No, Muchas gracias a Marisela. ustedes y muy amables por estar y por escuchar. Felicidades, felicidades Marisela, te mando un abrazo. ¿Quién eres? José Luis Guillén. Ah, José Luis. Oye, mucho gusto en saludarte. Hace mucho que no nos veíamos, Hace ¿verdad? mucho que no te veía. Uy, desde que fuimos a Coatepec una vez, ¿verdad? Sí. No, y acuérdate que fui tu director en Genianes. Pues sí, y también nos diste una vez una plática cuando yo Algo así, estaba ¿verdad? en Monclova, creo, en Monclova, Monclovita la sí. Bella. Muchas Me da gracias. gusto Muy buen saludarte. tema. No, Qué felicidades. Salud, bonito que así Marisela. sea. Marisela, abracito. Sí, Gracias. bueno, gracias a todos Gracias. ustedes. Hasta Avisan para la luego. siguiente porque Marta estuvo Alicia bueno. desde Monterrey. Marta Alicia, un placer saludarte, Marta Alicia. Igual, Mari. A ver Muchas cuándo gracias. coincidimos en algún congreso. Ojalá que sí. Ok. Ahí está, Bueno, pues muchas Eh, gracias a todos. ahí estás de Guadalajara. Mari solicitó la palabra. Sí. Mari, ¿tienes la palabra? Sí, Ujú. buenas noches. Pues nada más para agradecerle. El tema estuvo muy bien. Es información que, bueno, a título personal, pues ya lo teníamos, nada más como que lo aterricé más con la explicación que estaba dando y pues ya me quedó un poquito más claro. Le agradezco, muchas gracias. Sí, gracias, gracias a ustedes. Muy bien, pues entonces nos vemos en la próxima cuando nos toque. Muchas gracias por su atención y que descansen y que tengan una bella noche. Gracias, Igualmente. Muchas gracias, Marisela. Un maestra. abrazo de Buenas Betty noches, y muchas Fran. gracias, Hasta profe. luego. Bye bye. Chao, buenas Gracias, noches. bye. Dulce sueño. Feliz noche. Dulces sueños. Es Que el tengan un sueño. bonito yesod, bonitos Gracias. sueños. Ok, hasta luego. Feliz Dos noche. abrazos, Gracias, profe. Marisela, Betty y Fran. Hasta luego, Fren. Saludos, Betty. Bye bye. Chao. Bye bye.